porque en este programa tenemos de todo, ¿sí? Como siempre vamos a arrancar hablando sobre las cuentas infernales del Vaticano. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, posibles hechos de corrupción que se están investigando, que vamos a contártelo en poquito tiempo nada más. Cuentas non sanctas, veremos. Vamos a estar hablando sobre los unicornios. No son azules, no son caballos tampoco, y valen millones de dólares. ¿De qué se trata? Esperá un ratito y te vas a enterar. También vamos a hacer, como siempre, una vuelta por el mundo. No podés viajar, pero acá en el Desorden Mundial sí lo vas a poder hacer. Y para empezar, porque todos hablaron de un tema internacional. Hace mucho que se habla de un tema internacional, porque el mundo se ve con el prisma de Venezuela. Y esta semana estuvo muy a tono, como mi camisa también está a tono con el tema. Así que vamos a arrancar y vamos a contarte de qué se trata, de qué se habló sobre Venezuela en esta semana. Mirá. Lo que estamos viendo en este momento es la votación que se llevó a cabo esta semana. Todos hablaron de la votación de Venezuela. ¿Y de qué se trataba eso? Bueno, te lo vamos a explicar, porque la Argentina tomó una posición quizás que no se esperaba. Generó ruido adentro del país y también afuera, porque la posición regional es muy importante. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado el Grupo de Lima, también se habló acerca de la posición, abstenerse o no abstenerse, votar a favor o en contra. ¿De qué? Ahora te lo contamos. A ver, José, vení para acá, que tenemos varias placas para contarle a la gente de qué se trató eso y, como siempre, por supuesto, con María Constanza Costa me va a ayudar. ¿Es así, Costi? Sí, Javi, vamos a tratar de desentrañar lo que pasó esta semana. Tranquilita la semana, ¿no? O sea, estuvo ahí tranquila. Pero lo cierto es que tenemos que tratar de entender por qué algunos impugnaron la decisión de Argentina, digamos, esta decisión de votar a favor de esta resolución de lo que se llama el informe Bachelet, bueno, ¿no? ¿te parece que vayamos a poquito? Vamos a ver de qué estaban votando. Se hablaba de dos tipos de informes. El primero tenía que ver con una misión especial que se armó para ver las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Si tenemos acá una placa, te puedo contar qué es lo que encontró esa misión. Esa misión internacional independiente documentó 53 ejecuciones extrajudiciales, 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad. Primer paso. Segundo paso. A ver, vamos a ver qué más se encontró en ese registro. Tenemos la siguiente. Esto es denuncias que recibió esta comisión. Decían, represión a la protesta social, 36 manifestantes asesinados, detenciones arbitrarias y torturas. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, la comisión investigadora no fue aceptada en Venezuela. Entonces hizo base fuera del país, recogió estas denuncias y las presentó. Y ahí vino ¿quién? La alta comisionada de los derechos humanos. Quizás te suene el nombre de Michelle Bachelet, la expresidenta chilena. Bueno, vamos a ver qué era ese informe que presentó Bachelet. Bachelet sí fue recibida por Nicolás Maduro y por el gobierno venezolano. Esta es la carátula de ese informe. El informe lo que dice es, estuvimos en Venezuela, estuvimos hablando con el gobierno, estuvimos hablando también con los organismos de derechos humanos, con las personas denunciantes, y todo lo que dice ese primer informe de la Comisión Independiente es verdadero, es cierto. Podemos dar fe de que eso fue así. Y cuando ya te lo dice la alta comisionada, cuando ya te lo dice Bachelet, bueno, se pone un poco más fuerte. Eso es lo que se sometió a votación. ¿Es así, Costi? Eso es lo que se sometió a votación. Hablabas de las fuerzas de seguridad. Hay que aclarar que una de las fuerzas más observadas fue la FAES, ¿no? Que son las Fuerzas de Acciones Especiales que fueron creadas por el presidente Nicolás Maduro en 2017, en un principio para combatir el delito, ¿no? Hay una mira muy puesta ahí, Javi, pero bueno, ¿por qué se impugna, digamos? ¿Por qué hubo sectores que estuvieron en contra de apoyar esta resolución? Porque dicen... Bueno, pará, contemos cuáles fueron las resoluciones, ¿te parece? Dale, porque dale. También tenemos placas para eso. Venimos en vivo justamente para esto de poder desarmar un poco. Tenemos mucha información. El desorden busca ordenar lo que quizás estaba medio suelto. Así que vamos a ver qué es lo que decían estas resoluciones. Estamos en el informe, vamos a buscar entonces las resoluciones porque hubo dos. Una que presentaron, que decían las resoluciones votadas. Acá ya podemos ver quiénes son los que las votaron. Pero primero, ¿qué decían cada una de ellas? Bueno, la primera resolución, lo que había sido propuesta por Irán, Siria, Turquía y Venezuela. ¿Qué decía, entre otras cosas? Tomamos nota de los progresos realizados por la República Bolivariana de Venezuela, tomamos nota de los informes de la alta comisionada, es decir, acusamos recibo de esto que dicen que está pasando y reconocemos el progreso del gobierno. Se presentó esta resolución y se presentó otra. Mirá cuál era la otra. Te lo mostramos acá.
en la siguiente placa. Esta fue elaborada por el Grupo de Contacto con Venezuela. No toma nota, condena enérgicamente las violaciones y las transgresiones del derecho internacional, de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, tal como dice el informe de Michelle Bachelet. Bueno, se presentaron estas dos resoluciones. ¿Cuál fue la votación de Argentina en estas dos resoluciones, Costi? Argentina apoyó esta última resolución que estamos viendo acá. Argentina es parte de este grupo de contacto, pero también hay muchos países latinoamericanos y países de la Unión Europea, ¿no? Eso para poner una diferencia, porque se dijo que Argentina en realidad había votado con el Grupo de Lima, ¿no? Que es un grupo que se formó también en 2017, cuando los países de la región comenzaban a cambiar de signo político, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el grupo de contacto lo que quiere, Javi, es algo que contamos hace algunas semanas, ¿no? Normalizar la situación en Venezuela por medio de elecciones. Algo que se va acercando, está cerca de eso. Vimos que hay una parte de la oposición, la encabezada por Enrique Capriles, que se presentaría a esas elecciones, con lo cual este grupo de contacto prioriza eso. No quiere armar una mesa de diálogo entre oposición y oficialismo, lo que quiere es que se garanticen las elecciones limpias. Bueno, esa resolución es la que apoyó nuestro país, la que apoyó el gobierno nacional, y a partir de eso surgieron algunas impugnaciones, ¿no? O cuestionamientos, podríamos decir. También se dio el hecho de que se votó esto el mismo día que llegaba la misión del Fondo Monetario a la Argentina, y algunos decían, ¿estarán vinculadas estas cuestiones? ¿Será que el gobierno argentino quiso congraciarse con Estados Unidos en el marco de una negociación de una deuda donde Estados Unidos es, digamos, uno de los que pesan más fuerte en el Fondo Monetario Internacional? Esa es como la lectura más simple, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos no está en el Consejo de Derechos Humanos, se retiró en 2018 porque Donald Trump primero argumentó que ahí había países que no respetaban los derechos humanos, entonces que cómo podían estar ahí. Lo cierto es que no le gustaba que criticaran su política de derechos humanos hacia adentro de Estados Unidos contra la población migrante, ¿no? Acordate, Javi, que es la época donde veíamos en la frontera las detenciones, niños enjaulados, separados de sus padres. En ese momento Estados Unidos se retira, pero Estados Unidos viene en una línea, digamos, de agresiones económicas contra Venezuela, podemos llamarlos de esta manera, que comenzaron con sanciones contra algunos de los funcionarios, hasta después armar una segunda etapa que podemos decir que es como un bloqueo, ¿no? Con sanciones económicas que permiten que Venezuela no comercialice naturalmente y justamente no se pueda recuperar económicamente. Claro, hay quien dice, sobre todo esta fue una posición de Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA, que decía, y lo dijo a título personal, por eso también se generó cierto revuelo en la Argentina, que para hacer denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela hay que entender el contexto, y el contexto se refería a estas restricciones que se generan. La respuesta de la Cancillería fue, por supuesto que lo tenemos en cuenta, y por supuesto que no votamos con el Grupo de Lima. ¿Y por qué te digo esto? El Desorden Mundial se comunicó con la Cancillería argentina. Felipe Solá en este momento no quiere dar declaraciones, pero sí dijeron, va a haber reunión del Grupo de Lima esta semana. Felipe Solá no va a ir, dijo, nunca participó, no vota con el Grupo de Lima, pero sí reconoce que hay cuestiones que avanzar en la situación democrática de Venezuela para salvar al pueblo. Esto es lo que ellos decían. No votamos con gobiernos o sin gobiernos, sino por el pueblo venezolano. Esa fue la posición oficial de la Argentina. Sí, hay que recordar que Argentina se mantuvo en el Grupo de Lima, o sea, el gobierno nacional se mantuvo, pero siempre con una posición independiente, al igual que México. Claro. O sea, no es que suscribían a todas las declaraciones que el Grupo de Lima iba sacando, sino que siempre tuvieron una posición justamente propia. ¿Te parece que escuchemos qué decía Diosdado Cabello, el número 2 de Venezuela en este momento, después del voto de la Argentina? Dale, lo escuchamos. A ver si lo tenemos por ahí, diré, para que lo escuche también la gente si acaso no lo hicieron. Muchas presiones. Hay aquellos que se dejan presionar. Hay aquellos que se dejan presionar y aquellas. Afortunadamente, en el mundo ahí tenemos extraordinarios amigos. Argentina seguirá denunciando la no injerencia en temas políticos, porque derechos humanos ya no es un tema de cada país, es un tema global, ¿estamos de acuerdo? Una fuerte violación a derechos humanos en un lugar es un problema para todos, para toda la conciencia humanitaria, para la conciencia general. Esa es una distinción. En cambio, la solución política de Venezuela no se arregla con bloqueos, ni se arregla con sanciones, ni se arregla con amenazas, ni se arregla con evadir las elecciones. Se arregla con elecciones y con acuerdos. Y para eso estamos.
No saben de qué están hablando, repiten absolutamente cualquier cosa, como si no estuvieran enterados de cómo se fabrican las noticias falsas, como si no estuvieran enterados cómo los Estados Unidos de América fabricó con mentiras y justificó con mentiras las invasiones a Irak y a Libia, que destrozaron esos países y que convirtieron hoy al Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo. Es imperdonable desde mi punto de vista, y por eso es mi límite esta resolución, ¿no? Haber votado con el Reino Unido y no con Venezuela, que fue siempre un bastión de la defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Escuchábamos ahí, finalizando, a Alicia Castro, que esta semana fue la voz dentro del gobierno, si se quiere, más dura. ¿Por qué digo dentro del gobierno? Había sido nombrada embajadora en la Federación Rusa. Renunció a ese cargo. No lo había llegado a asumir por la pandemia, pero renunció a ese cargo. Había sido embajadora en Venezuela durante mucho tiempo y tuvo esta posición muy dura. ¿Cómo fueron las votaciones, Costi, y cómo se puede leer todo este tema de acá en adelante? Trajimos una placa para esto, Dale, Javi, a ver si la podemos ver, para ver qué países acompañaron cada una de las resoluciones, ¿no? ¿Ves? Acá tenemos 22 votos a favor de la resolución de que votó la Argentina junto con los países de Sudamérica y con los países de la Unión Europea, ¿no? Las abstenciones y los votos en contra. Teníamos otra donde teníamos los países con cada detalle, pero bueno, acá podemos ver las regiones que apoyaron cada una de las resoluciones, ¿no? O sea, estas alianzas estratégicas que, como dijimos antes, buscan normalizar a Venezuela por medio de elecciones. Recordemos que no está todo el mapa pintado porque no todos participan de este Comité de Derechos Humanos, son pocos los que lo hacen, y así es como votaron y en qué marco, entonces se puede entender la votación de Argentina. Costi, si tuvieras que decir cómo puede seguir esto y cómo se alinea ahora Argentina en el contexto regional, ¿modifica en algo la situación esto? No, Argentina sigue con su posición, con la del grupo de contacto, la que te contábamos antes. Todo está puesto en las elecciones de diciembre, Javi, en que se celebren esas elecciones de manera transparente. Argentina no podía tener la misma posición que México, ¿no? Argentina tiene un historial de defensa de derechos humanos en el comité y la historia argentina, digamos, tiene esa impronta, con lo cual no podía hacer lo mismo que México. Así que, bueno, pero en términos regionales esto no cambia ningún equilibrio. Bueno, Costi, muchísimas gracias por este informe. Vamos a seguir hablando de Venezuela. Vienen las elecciones dentro de poco. Si se hacen, también ese es un tema que seguiremos tratando acá en el Desorden Mundial. José, vení conmigo así como estamos, porque ahora los vamos a invitar a todos a que den una vuelta por el mundo. No tengo el mundo acá atrás. Ahí está, mi amigo El Mundo. ¿Se acuerdan? Siempre lo tenía acá.